Todos los que conocimos a Cristo, adolescentes o de jóvenes, tenemos esa lucha, porque tenemos nuestros planes, pero Dios tiene un propósito. Yo tenía mi plan de vida. Tú tenías tu plan de vida, tu plan, tus sueños, pero Dios tiene un propósito, tiene un destino más allá de lo que hoy puedes ver. Y pareciera que tarde que temprano Dios te confronta y te dice: ¿qué quieres vivir? ¿Tu plan o mi propósito? ¿Tu sueño o el mío? Vuelve a ungir a esta generación, que tu rostro vuelva a brillar, que sean ligeros como águilas, pero una autoridad de leones, ligeros como águilas, pero machos de leones. Cuando yo estaba recién casado nos sucedió algo, no soy chismoso, pero ¿cuántos quieren saber qué nos pasó a la pastora y a mí? Cuando yo estaba recién casado, inicié una vida matrimonial, no sé qué porcentaje, la verdad no lo busqué, de jóvenes recién casados inician sus matrimonios con deudas, pero el mío sí fue así. Bueno, era una gran deuda para mí porque yo era un chico recién casado. Algunos gastos de la boda, tuve una boda muy grande, pues toda la gente que conocía de todos los países que ya había ido a predicar, y aparte era hijo de pastor y la iglesia, y teníamos una relación hermosa con la iglesia. Fue una boda tremenda, muy muy grande. A mí, como todo joven, se me hizo fácil, ya manejaba algo de finanzas, me dieron una tarjeta de crédito y se me hizo fácil poner ciertos gastos de la boda en mi tarjeta de crédito. Como yo era joven inexperto, yo no leía las letras chiquitas, yo no sabía lo que era una tasa de interés, yo no sabía cuánto me la dejaban, yo no sabía qué era el CAT, yo no sabía nada de eso. Yo simplemente le metía y decía: al rato la pago. El punto es que cuando mi matrimonio empezó a empezar, esos gastos que yo metí en esa tarjeta de crédito se hizo una bola de nieve. No sé si a alguien más le ha pasado o solo yo fui el conejito, el pobre inocente criaturita del Señor. Yo pagaba y pagaba mes tras mes y mi deuda cada día crecía más. Yo no entendía cómo es posible si cada mes estoy dale y dale y cada vez debo más. Se hizo como una bola de nieve que casi me aplastaba y me consumía. Hasta el punto que todo lo que yo ministraba y trabajaba en mi primer año de matrimonio era para pagar esa tarjeta de crédito con unos intereses, que es una deuda tremenda y para un joven recién casado fue casi imposible de soportar. Recuerdo que fue tanto que recién casado, gracias a Dios, bueno, pues yo con lo que tenía lo vendí todo, enganché un departamento, tenía el pago del departamento, pero aparte todo lo que tenía era para pagar mi tarjeta de crédito. Solo tenía a mi esposa, una cafetera y mi cama. y esos placeres de la vida, con eso el Señor me sostuvo todo ese tiempo, ¿verdad? Y recuerdo que el punto fue que yo me llegué al fastidio. Un día estábamos en el centro de Veracruz, que es donde yo soy. Bueno, ahí conocí a mi esposa y es del DF. Íbamos caminando en el centro, en el calor veracruzano, y se nos llegó andábamos siendo mandados, andábamos haciendo diligencias. Se nos llegó la hora de la comida y se nos pasó un poco. Entonces yo, estaba recién casado, ¿no? Pues yo iba a comer en casa de mi papá y ya, pero ahora no. Ahora, si yo no ponía algo en la mesa, pues mi esposa no comía. Ahora alguien dependía de mí. Eso era nuevo para mí. Y el punto es que andábamos en el centro y de repente veo que a mi esposa se le va la cara. Y quiero ver qué era lo que ella miraba. Y cuando volteo a ver, en una esquina había un Carl Jr. Y todo fuera del Carl Jr. era una imagen. ¿Se han visto la publicidad? Una hamburguesa enorme con doble carne, con tocino, con guacamole, queso y papas fritas. Y al lado un refresco de Coca-Cola. Ahí agárrenmelo, al ratito lo voy a usar. Con hielos así. Recíbelo en el nombre del Señor, ¿verdad? Y el punto es que mi esposa se quedó así. Y yo volteo y dije: ella desea una hamburguesa. Yo soy su esposo. Éramos solamente él y yo, recién casados. Y cuando yo meto la mano a la bolsa, yo acababa de pagar lo que tenía que pagar de la tarjeta. No tenía un centavo, solo tenía para el regreso a casa. Y me dolió tanto que me cansé. Fue ahí donde caí en cuenta y dije: no es posible, porque no es que Dios no me bendiga, no es que Dios no me daba, es que yo estaba endeudado. Fue ahí donde yo casi al regreso a casa comencé a llorar y decía: no es posible que Dios esté queriendo hacer de mí un ministerio internacional, que me esté llevando a las naciones a predicar su palabra, que las naciones me bendigan. Yo bendigo al cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo me bendice a mí, pero Él me quiere hacer un ministro internacional, pero yo soy un ministro endeudado, yo me he endeudado. Fue ahí que me cansé y llegué a casa y lloré por la impotencia de no poderle comprar a mi esposo una hamburguesa. Hasta el día de hoy me acuerdo y se me hace un nudo aquí en la garganta, ¿verdad? Y no porque Dios no me bendijera, sino
por mi mala administración. No es lo mismo. ¿Alguien está aquí conmigo? No es lo mismo. Entonces yo llegué y me encerré en el cuarto y oré a Dios y le dije: basta, no quiero ser un ministro endeudado, no quiero ser un predicador, no quiero ser un conferencista endeudado. Estoy harto de todo esto, ¿no? Y cada vez yo pago y pago, cada vez debo más. Y ahí fue donde le pedí a Dios una estrategia. Señor, ayúdame, en el nombre de Jesús, dime cómo le hago, necesito salir de esto. Y fue ahí donde Dios me dio la estrategia de diferentes maneras. Y no soy chismoso, pero ¿cuántos quieren saber qué hice para ser libre? Igual le puede servir a alguien, si no solo es mi testimonio personal, ¿ok? Agarré todas las deudas que tenía, las de las bodas, las de recién casado, porque cuando uno es recién casado, uno hace muchas cosas. Entonces yo puse toda mi lista de deudas, pero lo hice a la inversa. En lugar de la mayor a la menor, puse de la menor a la mayor. Desde el chicle que le debía a doña Chonita, desde el talento que pedí el domingo pasado y no pagué, recíbelo en el nombre del Señor. y las puse de menor a mayor. Y dije: en el nombre de Cristo Jesús, Señor, voy a empezar. Y en lugar de hacer lo que yo siempre hacía, que era repartir un poquito en cada una y cada vez de ver más en todas, no sé si alguien ha hecho lo mismo que yo, le echaba un poco a cada una pensando que ahí las iba a mantener, cada vez se hacían más grandes. Dije: basta, me voy a ir una por una a la vez en el nombre del Señor, de la más chiquita a la más grande, de la que puedo liquidar ahora. Entonces paré todas las demás. Dije: yo sé qué va a pasar, Dios me va a guardar. Oré mucho: guárdame, Señor, porque voy a dejar de pagar esas y me voy a ir una por una a la vez, una deuda a la vez. Y empecé a hablar: doña Chonita, le debo 20 pesos. Y ahí voy, tome. Y ahí agarré un poquito de oxígeno. Luego me fui con la segunda, con la tercera, con la cuarta. Cuando iba como a la mitad de ir liquidando deuda por deuda, de la menor a la mayor, entonces yo oré al Señor y le dije: Señor, la Mike Tyson es la que me está matando. Esa tarjeta de crédito que yo le veía cara de demonio con manera de plástico, ¿verdad? Le dije: ¿cómo te introdujiste a mi vida y a mi cartera? Ahora te reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? No era la cartera, era yo, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo fui al banco y le dije: Señor, dame gracia como Nehemías. Y pedí hablar con el ejecutivo ahí y puse mi cara tú sabes, no, mi super mirada de dije: Señor, ayúdame. Y le dije: mire, Señor, toda mi intención es pagar, pero estoy recién casado y ahorita no puedo. ¿Hay alguna manera que el banco me pueda ayudar? Y Dios me dio gracia. Y el que estaba ahí me dijo: yo creo que sí. A ver, ¿cuánto debes? Está bueno, aquí la podemos. Ok. Y me dio un tiempo más. En ese tiempo más yo ya no pagué más eso. Y me dediqué a pagar las otras, las menores, las más chiquitas. Y ahí me fui, una por una, en el nombre del Señor. Cuando iba en medio de eso, mi esposa, que siempre va una milla extra, siempre va una milla extra más, como si no tuviera suficiente, me agarra de la mano en la casa, en el depa, y me dice: era un depa muy chiquito, hasta el día de hoy es un depa hermoso, donde yo tuvimos Alegra, chiquitito. Un endemoniado no entraba. Entraba el demonio, la persona, pero la persona poseída, y nosotros no cabíamos, chiquitito. Pero es bonito ahí al lado, ahí qué lindo. El punto es que mi esposa me agarra de la mano y me lleva a la sala y me dice: está bien que estés pagando, qué bueno que seas un hombre responsable. Hasta ese momento ella realmente iba a conocer quién soy yo, porque la etapa del novio es novio, bye, chiste veracruzano. Ahora realmente iba a conocer quién era yo, ahora que ya estábamos viviendo juntos. Y me dice: me da gusto que seas un hombre responsable, pero te falta algo. Y me tomó de la mano, me llevó a la sala y me dice: vamos a hacer un pacto de fidelidad a Dios, porque lo que estás pagando es para cancelar tus deudas, pero si tú quieres que Dios te bendiga, tú tienes que ser fiel. Y me tomó de la mano y nos arrodillamos ahí en la sala como unos minutos. Y entonces, tomados de la mano así, hicimos un pacto con Dios, que nuestra fidelidad financiera a Él iba a ser por encima de todas las cosas. No más, no menos, simplemente lo que Dios establece en su palabra. Señor, tú serás primero, tú vas a ser antes que todo. E hicimos un pacto de fidelidad delante de Dios. Así es que ahora yo no solamente tenía que pagar, sino tenía ese pacto de fidelidad delante de Dios. Dios es primero. Y ya no puedo, porque en un altar junto a mi esposa hicimos un pacto de ser fieles a Dios en nuestra vida financiera. Recordamos el versículo que dice: no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y pensamos que ese versículo es para todos, pero realmente no, es para el justo, para que el que es justo en sus finanzas con Dios. Así es que al principio fue muy difícil. Muchas veces traté de desistir. Decía mi esposa: es que solo queda café y pan. Pues vamos a cenar café y pan, ¿verdad? Pero vamos a salir de esto en el nombre del Señor. Todavía no obstante eso, cuando ya había liquidado todas las demás, ya respiraba, ya tenía oxígeno, solo me quedaba la Mike Tyson. Era una deuda que no tenía tamaño ni forma.
Era el monstruo de 1000 cabezas. Era una bola de nieve que cada día a día crecía más. Y estábamos ahí frente a frente. Esa deuda era más grande que yo, pero mi Dios era más grande que ella. Y en el nombre del Señor, cuando nos quedamos justo y yo, y dije, ahora sí, solo tú y yo solos, y Dios está conmigo, ¿verdad? Me dice mi esposa Abraham, estoy sintiendo una inquietud, nuestra iglesia no tiene baños. ¿Cómo es posible que una iglesia tan grande no tenga baños dignos? Sí tenía, pero a media. Y le dije, no me digas, Dios me ha hablado lo mismo a mí. Pues todo lo que teníamos ahorrado, Dios pusimos de acuerdo, y con la fidelidad y con la deuda, todavía todo lo que teníamos lo llevamos ese día a la iglesia. Y le dijimos a nuestros pastores, la iglesia necesita baños. Y Dios le habló a mi esposa, me habló a mí por separado, y luego los dos hablamos, creemos que es Dios. Aquí está todo, aquí está nuestra ofrenda. Y para los baños de la iglesia, nuestros pastores lograron, lo consagraron. Y ese mismo día yo predicaba ahí en la iglesia de mis pastores en Veracruz. Estaba yo predicando, y como un ratito antes de terminar, veo que mi esposa está así, blanca, pálida. Y yo dije, ándale, ya le cayó la realidad, ¿verdad? Andaba muy espiritual de que yo le doy, que ahora va a haber, ahora no va a haber Junior, ahora va, no. Y yo dije, o tan mal estoy predicando que ya se asustó, ¿no? Y yo termino de orar, de ministrar y todo. Y cuando bajo, termina la administración, me dice, Abraham, ven. Y ella está blanca. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Tan mal prediqué? ¿Neta? ¿No? Jarocho, ¿no? Y me dice, no, ven. Le digo, ok, me llevó ahí aparte. Mientras estabas predicando, una mujer se acercó. Nunca la he visto. Me dice que ella no es cristiana, que ella no va a ninguna iglesia, ella no tiene ningún pastor, ella no se congrega en ningún lado, que su hermana es la cristiana. Y por ahí ella de repente ve audios, le llegó un CD, en aquel tiempo los CD, ¿alguien se acuerda de los CD? Le llegó un CD de las prédicas que ha seguido tu ministerio, que Dios la bendijo. Ella ni siquiera es creyente, pero dice que Dios le habló y le dijo que ese diezmo de esa bendición, que esa ofrenda era para ti. Y te buscó, te rastreó por el internet para ver dónde, porque ella no te conoce, no sabe de ti. Y te rastreó y llegó aquí justo el día que tú estás predicando. Entonces ella entró a la iglesia de mis papás, me vio y dijo, ahí está, aquí es. Investigó, le dijeron, ella es su esposa, que quería hablar conmigo, pero no le dieron acceso. Le dijeron, pero ahí está su esposa. Ah, bueno. Y le digo, y luego dice Abraham, yo fui al baño y ese mismo día nosotros lo habíamos dado antes de la reunión. A la mitad de la prédica, dice mi esposa, Abraham, en el sobre hay todo lo que dimos de los baños y un poquito más. No ha pasado ni 3 horas y Dios ya nos los devolvió todo y un poco más para testificarnos que Él es fiel y que Él es poderoso. Y le digo, pues deberías de estar feliz porque estás pálida. Y me dice, porque tengo miedo de Dios. Le entró un temor de Dios a mi esposa. Dice, ahora conozco a Dios y ahora te entiendo, esa confianza que tienes en Dios. Mi esposa le agarró un temor por el pacto de fidelidad que hemos hecho. Dice, ahora conozco a Dios en esta área. Fue ahí donde desde hace 17 años que tenemos de casados, nosotros fuimos conociendo a Dios en esta área, cómo Él opera. Y aunque no haya sido así, que así fue, nosotros simplemente dimos de gracia lo que de gracia Dios ya nos había dado. ¿Cuántos les dan un aplauso a Dios por eso? Pero ¿cuántos han tenido esas experiencias, que han conocido a Dios y te asustas? Nos pasa lo de Pedro en la multiplicación de los panes y los peces. Jesús, apártate de mí, soy pecador. No es que Pedro estuviera corriendo a Jesús, es que la unción, la bendición, la presencia de Jesús hacía que Pedro se sintiera pecador. Así nos sentimos nosotros. No puedo entender tanta gracia, tanta misericordia, que sea real, Señor. Nos engarró un temor que desde entonces, 17 años después, por la gracia de mi Señor, hemos mantenido un pacto de fidelidad férreo que consideramos es el cimiento de lo que hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos ha sostenido. Yo, para mi Señor, yo le doy un aplauso a Él por su fidelidad, por su amor. Fue cuento de algunos meses donde ese Mike Tyson, que solo nos quedamos en el ring él y yo, la última, una a una, cuando nos quedamos en el ring, yo le dije, tú eres más grande que yo, casi me estás aplastando, me estás ahogando, me estás asfixiando, pero mi Dios es más grande que tú. Voy a liquidarte en el nombre de Cristo Jesús. Fue cuestión de meses que terminamos con esa deuda, y entonces 17 años hacia acá, Dios nos ha ido permitiendo poco a poco construir juntos.
compramos el primer refri juntos, compramos la primera sala juntos, el esfuerzo de ambos, compramos la primera, y ahí fuimos hasta este momento que el Señor ha sido bueno con nosotros. Yo puedo testificar que somos buenos, porque no todo es de Dios, nosotros solo somos mayordomos. Con el que está a tu lado y dile: somos mayordomos, porque todo es de Dios. Así es que si alguien ya se puso nervioso, que no ha leído la Biblia, Job 41:11, y te voy a llevar a un versículo que desde el martes a mí me trae quebrantado. Te voy a llevar después de este otro versículo que desde el martes que empecé a preparar esto me conmovió. A mí la palabra me hace temblar. Job 41:11 dice así: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Está hablándole Dios a Job. Recuerda que en el libro de Job, los primeros 38 capítulos, Job se queja, Job habla, la esposa de Job habla, sus amigos hablan, pero Dios no habla. Hasta que en el 38 Dios se cansa y le dice: ahora ustedes cállense y yo hablaré. Y del 38 hasta que acaba Job, ahora Dios habla. Estamos en el 41, así es que es Dios hablando a Job y le dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es, le está diciendo Dios a Job. Tú sabes que Job aguantó la prueba y luego Dios le devolvió el doble de lo que había perdido, de lo que un día tuvo, porque Dios es especialista en recuperar lo que se ha perdido. Dios es especialista en recuperar lo que se ha perdido. Si hay un Dios que restituye, ese es Dios. Dios puede restituirte los años financieros que te comieron las deudas, el saltón y el revoltón. Y estoy profetizando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo es mío, dice Dios. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Salmo 50:12. Y aquí es donde no sé a mí qué me pasó. Aquí es donde yo no sé qué me pasó, y ahí me atoré y dejé el sermón porque tenía que digerir este versículo primeramente yo. Salmo 50:12 dice así. Está hablando Dios a través del salmista y dice: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Cuando yo estaba leyendo este salmo, sentía que era Dios hablándome a la cara y diciéndome: Abraham, todo lo que existe en esta tierra es mío. Toda la plenitud de lo que tú puedes ver y entender, todo lo formé yo, todo lo crié yo. Y si algún día yo necesitara algo, al último que se lo diría es a ti. Tú eres creación mía. Tú eres una criatura mía. Yo te formé, eres mi hijo. Yo no necesito nada de ti. Yo no tengo hambre, pero si tuviera hambre, tú, ser humano, serías el último al que yo se lo dijera. Yo no necesito nada de ti. Todo lo que ves en la tierra es mío. Salmo 50:12. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y empecé a pensar en estos 27 años de ministerio: ¿cuándo he visto yo a Dios necesitado? ¿Cuándo he visto yo a Dios extendiéndome la mano? ¿Cuándo he visto yo a Dios jalándome aquí diciendo: oye, Abraham, ¿me invitas un hot dog? Y me sentí tan humano, me sentí tan hombre, me sentí tan no sé cómo, que yo cerré la computadora y me fui. Ahí la dejé el sermón hasta el día martes. Si yo tuviera hambre, dice Dios, al último que se lo diría fuera a ti, porque mío es el mundo y toda su plenitud. Así es que cuando Dios nos invita a ser generosos, es para desarrollar un hábito de la generosidad que al final termina bendiciéndonos a nosotros, porque Dios es dueño de todo y Él no necesita nada. Con el que está a tu lado, dile: solo somos mayordomos. Dios es el dueño de todo. Mayordomo es el que gobierna, el que administra una hacienda, una finca, una cuenta, etc. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual mudanza ni sombra de variación. ¿Hay alguien aquí que reconozca que si algo bueno es o tiene, ha sido por la gracia y la misericordia de Dios? Levánteme la mano y diga: yo reconozco que es Dios que me da la fuerza para trabajar y la inteligencia para administrarme, la sabiduría para proyectarme hacia el frente. Toda buena dádiva y todo don perfecto ha venido de lo alto del Padre de las luces, en el cual mudanza ni sombra de variación. En otras palabras, ningún ser humano puede alogar que ha sido exitoso por sí mismo. El COVID nos lo recordó. La pandemia nos trajo un tiempo de mucha humildad para el ser humano, porque nos dimos cuenta que es tan fácil que Dios le haga el pulmoncito y le cierre la llave y chao. No hay cuenta de banco, no había médico, no había aparato, no había ciencia que pudiera librarte. Parecía que todo llegaba a la soberanía de Dios.
El que llegara a vivir o el que no llegara a vivir fue un tiempo en que solamente nos aventábamos a las manos del Creador. Hay veces que Dios le recuerda al ser humano lo frágiles que somos, que Él es el que nos da el aire para respirar, la fuerza para trabajar y la inteligencia para poder administrarnos. Quiero que ponga la mano al hombre que está a tu lado y dile: tú no eres dueño de nada, eres mayordomo de todo, pero el dueño de todo es Dios. Y como todo mayordomo rendiremos cuentas delante de Dios de lo que hicimos o no hicimos con lo que Dios nos confió. Número 2, la confianza de Dios y los negocios que honran a Dios. Es fin de cierre, estoy recapitulando todo simplemente. Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno se haya hallado fiel. Dijimos que un mayordomo no vive para agradarse a sí mismo, sino a su Señor. Dale una patada al que está enfrente de ti y dile: un mayordomo no vive para agradarse a sí mismo, sino vive para agradar a su Señor. ¿Qué pasaría si un señor llama cuentas a su mayordomo y se da cuenta que en los últimos 12 meses todo lo que se le ha confiado solo lo usó para agradarse a sí mismo? ¿Qué haría el amo con el mayordomo? ¿Qué haría? ¿Acá? ¿Qué haría? ¿Lo despide? ¿Qué más? ¿Le quita todo? Pues ya no hay confianza. ¿Qué más? ¿Por acá? ¿Qué haría? Lo desecha, lo cambia, porque te confía algo no para ti, no es tuyo, solo lo estás administrando, ¿verdad que sí? Haría algunos cambios. Primera de Corintios 4:2 en la versión PDT. Palabra de Dios para todos. Perdón, me quedé en Salmo atorado. Cómo Dios se expresa para hacerle entender al ser humano, y no puedo superar el Salmo. Abraham: todo lo que es creado es mío. Y si algún día yo tuviera hambre, tú ni te enterarías, no te lo diría a ti. Obviamente Dios no tiene hambre. Está usando la poesía y la expresión para dejarnos saber que Él está por encima de todos nosotros. Mira, antes que leamos el siguiente versículo, piensa los 5 segundos. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 2, versión Palabra de Dios para todos. Diga conmigo: somos mayordomos de lo que Dios nos confía. Léalo conmigo: 3, 2, 1. Además, una persona en la que alguien ha confiado debe demostrar que es digna de confianza. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a los corintios y les dice: toda persona a la que se le ha confiado algo debe de demostrar que es digna de esa confianza. Y de eso no escapamos nadie, ni siquiera yo. Un día, delante de Dios, este servidor que le está hablando tendrá que rendir cuentas delante de Dios por el uso, el mal uso o el abuso de lo que hizo con lo que Dios me confió. Lo repito, yo sé que hay algo que quieras apuntar esta mañana. Un día este servidor que te está hablando tendrá que responder delante de Dios por el uso, mal uso o el abuso de lo que hice con los dones o la gracia o la unción que Él me confió. Pero de la misma manera tú, un día tú tendrás que estar delante de Dios y dar cuentas por el uso, el mal uso o el abuso de lo que hiciste con lo que Dios te confió a ti. La pregunta es: ¿qué has estado haciendo con lo que Dios te confió? Primera carta a los Corintios 4:2, palabra de Dios para todos, dice: además, una persona en la que alguien ha confiado debe demostrar que es digna de confianza. ¿Qué pasó con aquel que se le dio un talento y lo enterró? Se lo quitaron y se lo dieron al que tenía más. Porque el que tiene poco y no hace nada con lo poco que se le dio, se le quita y se le da al que tiene mucho, porque ese que tiene mucho está haciendo algo con lo que Dios le dio. Es simple. Entonces, pastor, ¿cómo puedo yo demostrar eso en mi vida diaria? Bueno, si tú empleas a alguien, son solo consejos de la palabra del Señor, ¿eh? Tú decides tomarlos o no. Porque yo sé que saliendo de aquí la calle te va a decir todo lo contrario. Pero para eso predicamos la palabra, para que aquí tengas la voz tuya o de la calle o los amigos, y aquí tengas la palabra del Señor y puedas hacer palabra contra palabra, argumento contra argumento, y la decisión es tuya, dice la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando contrato a alguien, que cuando llegue un trato o un negocio con alguna persona, que esa persona no sienta que mi interés fue aprovecharme de ella, sino por el contrario, que fui generoso y que tenga el deseo de seguir haciendo negocios conmigo nuevamente. Yo en otras veces les platiqué allá en Sudamérica de una persona que había ganado una licencia para vender latas de piña en Rusia. Imagínate, allá es puro hielo. Entonces, piña en Rusia, vale una fortuna una piña. Pues si no sabían,
vaya a vender piñas a Rusia. Entonces, piñas en almíbar. Pero este amigo era tan listo que para ganar un poquito más, en el primer contenedor que mandó, en las latas, la primer piña, la de arriba, era redonda, amarilla, del tamaño de la lata, casi ni cabía. Pero hacia abajo le fue metiendo más chiquito, más chiquito, más chiquito. El último era un tronquito. Entonces, él dijo, hizo el gran negocio porque él se ahorró un piñal y un dinero en producción bárbaro. Pero cuando en Rusia lo abrieron, le pagaron, pero nunca más le volvieron a pedir un servicio más. Se lo dieron a otro y el millonario fue otro. Él se quedó contento con el camioncito de piñas que mandó. A veces así es Dios. Dios te confía un primero para ver qué tan confiable puede ser con los recursos que Dios te confía. Y un día tú le demuestras a Dios qué tan confiable eres. Al final a mi amigo ya no le dieron más, se la pagaron ese. Él se sintió contento. Mira, le vi la cara a los rusos. No, la cara de felicidad que tenía el otro, que mandó las piñas completas en el trato que habían hecho, y hasta el día de hoy es un millonario que sigue mandando piñas a Rusia. La Biblia dice que a la persona que se le ha confiado algo debe demostrar que es digno de confianza. Entonces, así mismo ustedes, la Biblia dice en Mateo 5:16, pastor, ¿cómo sé que honro a Dios cuando estoy cerrando un trato, cuando estoy haciendo un buen negocio? Mateo 5:16, solo es el consejo de la palabra, Mateo 5:16 dice, así mismo ustedes deben ser luz para que los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren al Padre que está en los cielos. Asimismo ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a Dios que está en los cielos. Mi amigo creyente, si hubiera mandado piñas correctas y quizá 3 latitas más, te aseguro que hasta el día de hoy seguiría exportando piñas de Sudamérica a Rusia y estaría 100,000 veces más bendecido. La Biblia dice que en nuestros negocios, en nuestros tratos, en nuestros contratos, así alumbre vuestra luz delante de vuestras buenas obras, para que cuando los demás lo vean, glorifiquen al Padre que está en el cielo y puedan decir, este verdaderamente es hijo de Dios. ¿Alguien quiere darle un aplauso al Señor? ¿Alguien adora a Cristo Jesús? Solo es el consejo de la palabra para cuando vayas a hacer tratos o negocios. Defraudar no es opción. Creer que le viste la cara a alguien, pues está bien, pero te vas a perder de tener una continuidad en los siguientes negocios que tú quieras que Dios te confíe. Pastor, ¿y en qué casos la deuda es viable? Porque ya ve que el domingo pasado le dimos a la deuda con todo. Pero la realidad de la América Latina, no del mundo de allá, es otra realidad, pero la realidad de América Latina es que difícilmente hay cosas que tú no podrías conseguir si no acudes a un crédito. Es nuestra realidad, es la verdad. Es difícil que alguien tenga todo el dinero, o quizás sí, gloria a Dios si lo tienes, ¿verdad? Pero estoy hablando de la mayoría. Es difícil que tú digas, necesito una casa, voy a comprar mi casa y la pagues, ¿no? Es difícil que tú vayas y digas, bueno, necesito un auto. En Mérida un auto no es un lujo. En Mérida el auto es una necesidad porque están muy largas las distancias. Vivimos en una ciudad grande, gracias al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿en qué casos la deuda es viable? Simplemente consejos bíblicos, estoy recapitulando. En necesidades en las cuales difícilmente podría suplirla. Las deudas son viables en necesidades en las cuales difícilmente podría suplirla. Yo sé que hoy está de moda en TikTok la deuda como inversión, la deuda como un apalancamiento para hacer negocios. Eso está bien cuando tú ya tienes con qué responder, pero si tú te estás apalancando y algo pasa o viene un imprevisto, alguien se enferma, vas a perder no solo el negocio y el apalancamiento y vas a tener una doble deuda, porque si te sale un imprevisto ya no vas a tener cómo pagar con el apalancamiento, más aparte el negocio que tú querías hacer. Así es que mi consejo es, no uses la deuda como negocio, al menos que tú en algún lado ya tengas cómo responder en caso de que tengas un imprevisto. Si no, mejor pídele a Dios estrategias, pídele sabiduría para ver cómo lograrlo en el nombre del Señor. En las necesidades en las cuales sea difícil, en América Latina es muy difícil que alguien compre una casa sin acudir a un crédito, o un auto sin acudir a un crédito. Invierte en cosas que se van valorando y no depreciando. ¿Qué es en lo que nunca deberíamos de invertir? ¿Qué es en lo que nunca deberíamos de tomar la deuda como una estrategia de conseguir algo? En cosas que no son necesarias sino solo deseos. Quiero que pongas la mano al hombro que está a tu lado y dile, el Espíritu Santo quiere ayudarte a que tus deseos
nunca sean más grandes que tus principios. Que tus deseos no sean más grandes que la palabra del Señor. No sea que simplemente te endeudaste ni siquiera por algo que era irremediablemente necesario. Nosotros tardamos algún tiempo de años en pagar este terreno y gracias a Dios lo logramos con la ayuda del Señor. No había de otra manera. Pero aquí estamos, adorando al Señor con todo nuestro corazón y soñando que lo que a nosotros nos falta, a mi Dios le sobra. ¿Verdad que sí? Y en algún momento nos va a dar el llegue y lo vamos a alcanzar en el nombre del Señor. La deuda es viable en algo que irremediablemente es necesario, pero yo te animo como tu pastor y tu amigo, no te endeudes por deseos y mucho menos con intereses. Si tú deseas algo y la manera de lograrlo, de suplir ese deseo, no necesidad, es a través de un crédito, un interés, don't do it. Porque luego te va a traer lágrimas, te va a traer dolores de cabeza. Mira, ten paz, respira, a la de 3 conmigo. 1, 2, 3. Tu Dios es bueno. Tu papá es bueno. Él ya sabe lo que tú necesitas. Tú dale con todo en el nombre del Señor, que en cualquier momento papá te sorprende y te da lo que ya ni siquiera estás pidiendo. Dios te va a dar ya lo que ni siquiera te acordabas que tú querías y te lo puede conceder. Tenemos un Dios que conoce las necesidades de sus hijos. ¿Cuántos padres han sorprendido a sus hijos con algo que no le pidieron, pero tú sabías que lo deseaba y cuando pudiste se lo diste? Levante la mano. Si nosotros siendo malos podemos ser buenos con nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo nos dará todas las cosas con el Espíritu Santo? Alguien dígame amén y alabe el nombre del Señor. Así es que ten paz y respira en el nombre de Jesús. Pastor, ¿cómo estoy recapitulando? ¿Cómo sé que mis negocios honran a Dios? ¿Cómo sé que mis tratos honran a Dios? Porque si tus negocios no honran a Dios, pues no le puedes pedir a Dios que los bendiga, ¿verdad? Porque pues no, Dios no puede honrar y bendecir lo que va en contra de su palabra. Si al cerrar al trato no tienes que darle la espalda a Dios, si al cerrar ese negocio no haces a un lado tus principios, Dios bendice eso. Si al hacer un negocio tienes que darle la espalda a Dios y a su palabra, seguramente Dios no te quiere allí. ¿Me ayudas, Lucio? Si al cerrar un negocio tú te tienes que olvidar que eres cristiano, si al cerrar un negocio tú tienes que agarrar la Biblia, cerrarla y hacerle así y ponerla a tu espalda, yo no lo sé. ¿Qué piensas tú? ¿Dios bendeciría eso? Dios es bueno y todo es de Él, y Él quiere bendecirte sin deudas. Al paso de los meses del testimonio que les conté, un día por ahí de octubre, noviembre, yo me desperté y le digo a mi esposa, me siento raro. ¿Por qué? No sé, me siento demasiado ligero y no he bajado de peso. No lo puedo creer, no le debo nada a nadie. Y experimenté lo que es levantarte una mañana sin deudas, por la gracia del Señor. Por último, para terminar, el ahorro y la fidelidad a Dios. Ahorrar es humildad. Codea al que está a tu lado, pateale tantito y dile: ahorrar es humildad, derrochar es arrogancia. Dile: ahorrar, estoy terminando. Ahorrar es humildad, derrochar es arrogancia. ¿Por qué humildad es ahorrar? Porque crees que Dios es soberano y el que maneja el futuro es Dios. David decía: Señor, en tus manos están mis tiempos. La Biblia dice: el caballo se alista para la batalla, pero Dios es el que le da la victoria. Nadie sabe el día de mañana, nadie tiene sus días contados, nadie tiene gobierno sobre el futuro. Por eso el ser humano está tan interesado en saber qué puede venir para su vida. Por eso ahorrar es humildad, porque sabes que la vida no es una autopista, no es una recta a la misma velocidad. El camino de la vida tiene curvas, tiene senderos, tiene túneles, tiene puentes. A veces vas a 120, a veces a 60, a veces a 180. No, 180. A veces hay que apretar el acelerador, a veces te tienes que ir mucho cuidado, porque si te sigues como vas directo al precipicio. Dios nos da la sabiduría para poder administrar y ser sabios en los tiempos.
Entonces ahorrar es humildad, porque tú le estás diciendo: Señor, como la hormiga, en el verano yo tengo que prepararme por si llega un invierno financiero, yo estoy listo en el nombre del Señor. Como José en Egipto, en las vacas flacas no derrocharon, guardaron la quinta parte. Cuando llegó la hambruna para todo el mundo, José tenía alimento para él y para todas las naciones de la tierra. Yo oro que ese José en Yucatán seas tú. Yo oro que ese José en Mérida seas tú. Yo oro que ese José humilde, que en vacas gordas administra, que en vacas gordas es inteligente, que en vacas gordas se prepara para el futuro, que en vacas gordas es humilde a decir: mejor ahorro porque yo no sé que tenga el día de mañana, y si algo llega a cambiar o llega el invierno, yo estoy listo para mí, para Dios y para mi familia, en el nombre de Jesús. Sin embargo, derrochar esa arrogancia, porque fue lo que le pasó al hombre rico. El hombre rico en los evangelios dijo: mis graneros, mis bienes los voy a destruir, voy a construir más graneros porque sé que voy a tener más y más. Dios se le aparece y le dice: necio, que no sabes que esta misma noche van a pedir tu alma, y todo lo que tú hiciste, ¿a quién se le va a quedar? ¿Para quién trabajaste? ¿Para quién trabajas? El hombre se hizo arrogante pensando que ese tiempo que Dios le confió una gran bendición dependía de él y que iba a ser siempre. Dios se le aparece y le dice: hoy vengo por ti. Y todo lo que formaste, todo lo que atesoraste y todo lo que acumulaste, ¿para quién será? ¿Para quién trabajaste? Entonces, pastor, es bueno ahorrar, es bueno, sí. Bueno les al hombre disfrutar el fruto de su esfuerzo. Tiene que haber una alegría, un equilibrio, tiene que haber una sabiduría. No soy chismoso, pero ¿cuántos quieren saber cómo solucionaron esto los judíos? Levántame la mano. Conforme a la escritura, conforme a la palabra. Por eso basta que la vida de un judío llegue a algún lugar del planeta para que en una generación se vuelvan muy bendecidos. Ellos, conforme a la palabra, conforme a lo que Dios le mandaba a ellos, que nosotros podemos adoptar ciertos hábitos, ellos indefectiblemente daban el diezmo al Señor. Cuando usan la palabra indefectible, es indefectible, quiere decir que tú sí o sí vas a diezmar. Siempre estás diezmando. ¿Cómo, pastor? Yo no diezmo, eso a mí, yo no, del antiguo. No, todos diezmamos. Ahí voy. Todos diezmamos. ¿No te has dado cuenta que cuando no le diezmas a Dios, eso mismo se lo terminas diezmando al mecánico porque se echó a perder tu auto? Se lo terminas diezmando al doctor porque te enfermaste. Se lo terminas diezmando a la farmacia porque alguien de tu familia necesitaba un tratamiento. Se lo terminas diezmando al plomero porque en tu regadera solo sale una gotita de agua porque ya se estupió de sarro. Recíbelo en el nombre del Señor. ¿No te das cuenta que se lo terminas diezmando al que arregla algo, al que compone autos, al que te ayuda en algo? Indefectiblemente todos diezmamos. Tú decides si ese diezmo dárselo a Dios o dárselo al plomero, al electricista, al mecánico, al doctor. Todos diezmamos. Entonces los judíos se dieron cuenta y dijo: mejor le diezmamos a Dios porque eso se queda en Dios y Dios nunca se queda con nada. En segundo lugar, los judíos separaban otro 10% para ahorrar intencionalmente. El ahorro no es incidental, el ahorro es intencional. Nosotros en nuestra cultura latina ahorramos cuando nos queda algo. Bueno, me quedó esto, lo ahorro. El ahorro no debería ser un accidente cuando algo te queda. El ahorro debe ser algo intencional también, como tu fidelidad a Dios. Prefiero evitar gastos de mis deseos si puedo ahorrar un poco, porque eso es humildad y reconocer que el futuro solo está en las manos y en la sabiduría del Señor. Entonces ellos daban su diezmo a Dios y aparte apartaban para ahorrar un 10%. Y todavía los judíos sacaban un 10% más para ayudar al necesitado, a la viuda, la limosna, la compasión, o para hacer negocios y reinvertirlos. Entonces, al paso de una vida de un judío, no importa en qué calidad llegara al país que llegara, bastaba la vida de uno para que se volvieran tremendamente bendecidos. Imagínate un año, a la vuelta de un año que tú eres fiel a Dios, ahorras y ayudas a los necesitados. ¿Tú crees que Dios no mira eso? A la vuelta de un año Dios lo regresa con todo, se lo enseñan a sus hijos lo siguen y lo siguen y lo siguen y se vuelven los dueños de todos los países. Pero eso no es sabiduría del judío, eso es sabiduría de la palabra del Señor. Entonces con eso termino. El vasito que tenía por aquí, aquí ayúdame, ya que pasaste, hermano, ya quédate conmigo. Como oveja fue llevado al matadero, ¿no? Ayúdame, Lucio, algo más alegre porque vamos a terminar bien. Antes de llegar a las conclusiones y al último testimonio, ¿qué te diría yo? Si tú me permitieras, el próximo domingo yo haría un llamado a todos los que tengan esa tarjeta de crédito que es imposible de pagar.
y hacer un pacto con Dios y romperla en el nombre de Jesús, cortarla y darle como un Mike Tyson en el nombre de Jesús, con la sabiduría que Dios te da y que tú puedas ser libre. Y te cambiaría una tarjeta de crédito por estos dos elementos tan simples como es fidelidad a Dios y ahorro. Aguas, no es para todos, porque tienes que sacrificar deseos. Deseos que adquiriste con algo que no podías darte en ese momento, pero es que yo lo quiero, me vas a sentir bien, la gente me va a reconocer. Jesús dijo que el hombre no vale por los bienes que posee. Si tú crees que endeudarte para lograr bienes, para que todo el mundo te vea lo que tienes, eso te va a dar plenitud, pregúntale a los ricos de este mundo si son plenos. Muchos de ellos terminan suicidándose, porque las riquezas te da cierto bienestar, pero nunca plenitud de vida. El único que te da plenitud de vida es Cristo Jesús. Tú no vales por lo que llegues a tener, tú vales por quien eres, hijo o hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Permíteme con la ayuda del Espíritu Santo ministrarte en este momento. Y aunque esto parezca muy simple, te estoy presentando las dos armas más poderosas que Dios te ha dejado para prosperar en esta tierra y que seas bendecido toda tu vida. Número 1 es un sobre de fidelidad a Dios. Si tú te comprometes con Dios en fidelidad, serás hacedor de la palabra que dice: nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y estás comprometido a nunca gastar más de lo que obtienes, porque ya sacaste el 10% para Dios, así es que vas con el 90%. Y número 2, este botecito tiene aquí, así como lo ves, este vasito de café puede convertirse en el arma más poderosa de tu bendición este año, donde en lugar de agarrar algo a crédito simplemente para un deseo más que tienes, hacer esto en el nombre del Señor y decir: ego, fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Voy a comprometerme con Dios, y esos 5 pesos de deber, mejor los echas en este vasito. En un mes lo vas a menospreciar, en 2 meses te vas a reír de él. Pero si pasan 5 años y tú ahorras el 10%, el 5%, no accidentalmente, no porque algún día hiciste algo que te quedó, no, intencionalmente, Dios empezará a bendecir tu esfuerzo. Y verás cómo Él se pondrá entre ti y el devorador, y Dios empezará a hacer cosas poderosas financieras en tu vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quiero que pongas la mano en tu corazón. Yo quiero orar. Señor, yo te pido por mi gente de aliento de vida. Yo los quiero ver bien, yo los quiero ver felices, yo los quiero ver plenos. Tu palabra dice que mejor es un bocado pequeño de pan en la casa de paz que un gran banquete en la casa de la tensión y la discordia. Señor, prefiero un bocado de pan que tú me proviste para hoy sin deberlo, que un gran banquete que tenga que pagarlo en 5 meses, en 6 meses, y luego me provoque problemas con mi esposa, problemas en mi matrimonio, problemas en mi familia. Dame contentamiento, Señor, dame humildad. No quiero ser arrogante al derrochar, al pensar que toda la vida va a ser igual, cuando el soberano de la vida no soy yo, eres tú. No quiero ser aquel necio rico que dirá: voy a destruir mis graneros y voy a construir más grandes porque voy a ganar más y lo voy a meter. Y Jesús le dijo: tú no puedes decir mis, es si yo quiero, si Dios quiere, si Dios me da la vida, si Dios me da un nuevo día, si Dios me sigue dando fuerza, si Dios me sigue dando la respiración, si Dios me sigue dando la sabiduría, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Pon la mano en tu corazón y estoy orando con toda la unción y la autoridad que Dios pueda soltarme esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Quiero ver a mi gente libre de deudas, Señor. Quiero ver a mi gente sonriendo. Quiero ver a mi gente feliz, progresando, contento con lo que tú vas dando, construyendo como la hormiga, un día a la vez, un paso a la vez, Señor. Que ellos sean libres de creer que si la gente ve lo que tienen o lo que traen, los va a reconocer. Por eso el mundo no respeta nada. Nosotros valemos la unción y la gracia y la sangre del Cordero que tú nos has dado, Señor. Los bienes materiales no nos dan plenitud, nos dan confort, eso sí, y alimentan nuestro ego. Lo tuve, lo tengo, lo traigo, lo disfruto yo. Pero si nos va a traer grandes lágrimas y dolores de cabeza, y por un deseo vamos a perder a nuestro matrimonio, a nuestra familia, no vale la pena, Señor. Hoy hago un pacto delante de ti de ser fiel a ti y ahorrar intencionalmente. De esa manera estoy obligado a nunca gastar más de lo que ingreso. Y si nunca gasto más de lo que ingreso, entonces nunca estaré endeudado. Y yo creo, Señor, que al paso del día, en un momento mi Dios que es bueno se meterá
y bendecirá el fruto de mi esfuerzo y hará un milagro en el nombre de Jesús. Gracias. No quite la mano, ya estoy ministrando. Señor, oro por un milagro ahora. Ahora vamos al Dios de lo sobrenatural. Señor, si hay una deuda que está matando a alguno de mis hermanos por falta de carácter, por falta de sabiduría, por falta de administración, pero hoy ellos se van a comprometer delante de ti a adquirir sabiduría de tu palabra. Yo te pido que sobrenaturalmente canceles esa deuda, Señor. Así como tú pagaste la deuda nuestra en la cruz del Calvario y nos diste perdón de nuestros pecados, tú puedes darle a mis hermanos una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, cancela deudas, Señor. Cancela deudas. Y que ese milagro les provoque agarrar una tijera y cortar ese plástico en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, que antes que un crédito, ellos opten por la disciplina y el hábito del sobre y el ahorro, el sobre y la alcancía, la fidelidad a ti y la administración financiera. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos un minuto. ¿Nos ministras, Lucio? El hombre que dijo: yo no soy mayordomo, yo soy dueño de lo que yo hice, como el hombre rico que habló Jesús. Viviré para mis graneros, viviré para mis deleites, viviré para mi placer. El Señor se le apareció y le llamó necio. ¿Qué no sabes que hoy mismo van a pedir tu alma y todo lo que trabajaste, para quién será? Esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico para con Dios, dijo Jesús. Esto es una enseñanza de Jesús. El problema del que derrocha es su amor por el placer. No importa a qué costo, no importa a qué precio ni por cuánto tiempo, si yo lo puedo disfrutar ahora. Suena bien. La Biblia les llama necios. Disfruta en los parámetros que Dios te permite. Bueno le es al hombre disfrutar el fruto de su esfuerzo. Bueno le es, disfruta, comer, para eso trabajas. Pero no en algo que te va a traer dolores de cabeza mañana. Cuando te ves como el único y último beneficiario de todo lo que Dios te confía, en griego se llama afrón y alude a una persona que rechaza el conocimiento y los preceptos de Dios como base para toda su vida. Podría decirse que el que ama la ganancia es como el que bebe agua salada para aliviar la sed. Cree que está eliminando su sed cuando en realidad simplemente lo aumenta. Si tú crees que teniendo un poco más tendrás plenitud, amigo, eso nunca se acaba. Está comprobado. El que tiene más siempre quiere. Es como saciar tu sed con agua salada. Tú crees que estás tomando agua, realmente te estás provocando más sed. El hombre, el ser humano, nunca se cansa de tener. La plenitud le da Cristo Jesús. La plenitud le da la palabra del Señor, el Espíritu Santo. Oigan ustedes los que dicen: no, yo mañana viajaremos a otra ciudad, Santiago 4:13, y estaremos ahí un año y haremos negocios y ganaremos. Santiago 4:13, por favor. La Biblia dice así. Oigan ustedes, Santiago 4:13, por favor. PDT. Ganaremos mucho dinero. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Por el contrario, siempre deben decir: si el Señor quiere, viviremos, y si haremos esto, lo haremos. Santiago 4:13 al 16, PDT, por favor. Léalo conmigo y terminemos con esto. Póngase de pie. Póngase de pie. Lo leemos a la de 3. 1, 2, 3. Escuchen los que dicen: hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos mucho. Eso es lo que dice el ser humano. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a este pensamiento. Siguiente verso. Ustedes
ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Siguiente verso. Por el contrario, siempre deberían decir: si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Ahorrar es de sabios. Derrochar, la Biblia les llama arrogantes o necios, porque el futuro no depende de ellos, el futuro depende de Dios. Ponle la mano al hombro al que está a tu lado. La banda puede pasar. Al final Pablo concluye en Filipenses 4 diciendo: conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias. De ahí viene el famoso Filipenses 4:13: para todo estoy hecho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir con mucho, sé vivir con poco. Sé disfrutar la abundancia, sé administrar la escasez. Sé administrar la abundancia y sé sobrevivir en la escasez. Y luego más adelante le dice: ustedes tienen una oportunidad hoy de dar. Incita a un pueblo de Macedonia que era el más necesitado, y Pablo intencionalmente les dice: hoy les pongo una oportunidad para ser generosos, porque lo único que va a romper esa atadura es la generosidad. Y Pablo dice: el pueblo de Macedonia, que era el que menos tenía, fue el que más ofrendó y le dio a él en sus necesidades. Y Pablo dice: sus ayudas son como ofrendas de un delicioso perfume en sacrificio que agrada a Dios. Ay. Sus ofrendas son como un delicioso perfume en sacrificio que alaba y honra a Dios. Señor, aquí están las ofrendas de tu pueblo. Con temor las presentamos delante de ti. Que estas ofrendas que hoy fueron levantadas sea como un grato perfume en sacrificio, en olor fragante para ti, porque todo el que dio hoy sacrificó un deseo de otra cosa y prefirió poner delante de ti hoy un perfume que te honre, te agrade y te alabe a ti. Filipenses 4: sus ayudas son como ofrendas, un delicioso perfume en sacrificio que agrada a Dios. Sus ofrendas son como un delicioso perfume en sacrificio vivo que agrada a Dios. Porque esto que yo pongo aquí, yo me lo puedo gastar en, como dice la Biblia: iré a esta ciudad, viajaré, haré buenos negocios, ganaré más dinero, voy a tumbar los graneros que tengo, voy a hacer unos más grandes. Dios se le aparece y le dice: necio, hoy van a pedir tu alma y todo lo que trabajaste, nada será tuyo. Y Jesús dijo: así es con todos los que son ricos para sí mismos, pero no son ricos para Dios. ¿Para qué quieres ser tú bendecido? ¿Para qué te gustaría a ti ser que Dios próspero, que Dios te bendijera? ¿Para ser rico para ti, como si fueras el dueño de todo? ¿O ser rico para Dios y un buen mayordomo de lo que Dios te confía?